combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, Gonzalo Rosero no nos acompaña ahora, soy Francisco Rocha y estamos saludándoles para iniciar un diálogo y una evaluación, podríamos decirlo así, de la jornada de ayer cuando la Asamblea Nacional tomó una decisión frente a dos procesos que se habían iniciado, el uno sobre dos asambleístas, digamos, el uno sobre una visita de la asambleísta Sofía Espín y el otro sobre el caso que se han denominado diezmos. Y esto del caso de los diezmos no terminó siendo juzgado por eso, sino por haber ofrecido cargos públicos, o sea, tráfico de influencias. De todas maneras, ahí quedan dos sensaciones. La una, esta de que había la necesidad de que la Asamblea tomara una decisión, espacios de debate, si era con 70 votos, con 71 o con 91, o en algunos casos se llegó a decir que la mitad, sin mayoría calificada ni mayoría absoluta. En todo caso, la Asamblea ha tomado una decisión y la fiscalización parecería que se abre un espacio. Para tratar este tema hemos invitado a la asambleísta Ana Galarza, al doctor Marcelo Espinel, él es del Observatorio de la Política Legislativa, y a la doctora Natalia Sierra, analista política, catedrática universitaria, a quien saludamos a los tres. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, comencemos, Ana, con una primera evaluación. Se llega, pero en el caso de ustedes, de Creo, llegan incluso con una propuesta de un asambleísta de ustedes, que es el asambleísta Flores, proponiendo que se haga una mayoría calificada, o sea, 91 votos, lo cual ponía determinada traba para poder, tratar el tema y que sea juzgado. En un caso se habría conseguido 94 votos, y en el otro 88, con lo cual no habría sido destituida. ¿Cómo miró usted? Hagamos una evaluación de lo que pasó en estos 2 días. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Francisco, por la invitación a este diálogo. Quiero extenderle mi saludo. Marcelo, Natalia, qué honor poder compartir este panel junto a ustedes y, por supuesto, decirles a todos los radioescuchas que al que madruga, Dios le ayude. Y creo que todos en esta mañana hemos madrugado. Espero que Normita Vallejo, Sofía Espín también lo hayan hecho porque necesitarán un poco más que ayuda terrenal. Mire, lo que hizo mi compañero Fernando Flores al mocionar que se necesite la mayoría calificada para destituir a un legislador, lo hizo en una objeción de conciencia en la que él se basaba que si a un ministro que se lo ubica a dedo se necesitan 91 votos para un asambleísta que es de elección popular, debería ser por lo menos lo mismo. Entonces, pues él propuso eso y los votos estuvieron en primera instancia para que se pueda destituir a un legislador con 91 votos. La ciudadanía tuvo su reacción y nosotros estamos para ser representantes de la ciudadanía, y lo que hizo nuestro compañero fue, al escuchar a los ciudadanos, asumió su rol en la Asamblea Nacional y pidió una reconsideración. No fue una decisión de partido, incluso llegar a pedir que se lo expulse. Una sugerencia, sí, de sugerencia, porque Guillermo Lasso es un demócrata, él no llega a imponer nada a nadie, y eso yo lo tengo que reconocer públicamente. Siempre ha existido una línea de libertad en el bloque donde no hay vicerazos, donde no hay la disciplina partidista de que si no fuiste y votaste como le pareció al líder máximo y supremo estás fuera. No, él sugirió
Y como bloque nosotros hemos dialogado y hemos tomado la decisión que vamos a escuchar primero a nuestro compañero, a pesar que extraoficialmente nos ha explicado el por qué, porque él incluso se sienta al lado mío. Le dije, Fernando, ¿qué estás haciendo? Y ya con el tiempo pertinente me explicó sus motivos, que también pueden ser válidos, y que en el caso de Sofía Espín incluso se obtuvieron más de los 71 votos que al final se aprobaron, pero en el caso de que hubiese sido necesaria la mayoría calificada, se obtuvieron más de los 91 votos, porque a la final fueron 94 votos. No, yo no veo como que haya intentado blindar a nadie, y a la final el bloque tendrá que tomar la decisión, incluso tomando en cuenta que Fernando, ¿no?, pidió en el Pleno una reconsideración de la votación, y el asambleísta Alarcón también ahí mocionó que se vote para que se pueda destituir a las legisladoras con la mayoría absoluta, que es la mitad más uno de toda la asamblea, no la mayoría simple, como quisieron dar a entender en el ala correísta, que eso sí habría sido inaceptable, que es la mitad más uno de los presentes. Claro. Entonces, bueno, eso sí habría sido ya en cambio muy forzado, y nosotros no estamos haciendo un ámbito fiscalizador por tener trofeos o cabezas, sino que esta es una función que todavía, creo yo, falta de depurarse, que yo he escuchado que todavía hay otros casos, y que si es que existen otros casos, pues las denuncias tienen que ser presentadas como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, juramentada ante el CAL califica, se conforma una comisión temporal especializada para investigar el caso, se presentan pruebas de cargo, pruebas de descargo, el informe llega al Pleno de la Asamblea Nacional, finalmente se vota y se decide, así de simple. Muy bien, esta primera evaluación, Marcelo, bienvenido, buenos días. El observatorio tiene que haber estado siguiendo, pues no todo el trámite. Al fin y al cabo, ustedes están haciendo esta labor de fiscalización pública, digamos, ¿no?, en nombre de la ciudadanía. ¿Qué conflictos encontraron ustedes? Y la forma de haberlo tratado, al final se ha decidido que tengan cierta jurisprudencia, 71 votos para destituir a un legislador. Parecería que, pero con causas, con un proceso, ¿no es cierto? O hacía falta los 91, o algunas veces he dicho, esto no debe juzgar la Asamblea, sino la función judicial. Pero claro, ahí yo me permito decir, la Asamblea no juzga el tema del delito, sino la posición política, y eso tiene que funcionar. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días con estas distinguidas panelistas, así como muy buenos días con su distinguida audiencia. Precisamente creo que hay que poner varios aspectos sobre la mesa. Tal vez en primer lugar, después de haber seguido las sesiones del Legislativo desde el año 2011 en el observatorio, podemos notar un doble estándar que sí es necesario señalarlo. Recordarán ustedes que al inicio del periodo legislativo se decidió la destitución de la presidencia del asambleísta José Serrano, y en ese caso la Asamblea Nacional decidió que se lo haga a través de mayoría absoluta. A pesar de que hubo 103 votos, ahí no entró en discusión el número de votos que se requerían para la destitución, en este caso de la presidencia del asambleísta José Serrano. Este fue un caso distinto. Estamos hablando de la destitución de un legislador. No estamos hablando de la destitución de un cargo, de bajar el cargo, sino de perder la representación popular. Exactamente. Entonces, en el caso del asambleísta José Serrano se mantuvo el razonamiento de que era una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, y pues la ley es clara, establece cuál es el número de votos que se requiere cuando la Asamblea Nacional va a tomar una resolución. Y la conclusión de estos dos aspectos es clara. Existen vacíos dentro de la norma. Existen aspectos que no son claros dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que precisamente ahora estamos frente a la oportunidad dentro de este periodo legislativo para reformar la ley y tratar de llenarlos. En el otro aspecto, Francisco, tú fuiste muy claro. Tenemos una arena política y una esfera judicial. Pero creo que es de conocimiento de todos que la esfera judicial no es tan ágil, que la esfera judicial, un caso como esto seguramente tomará una gran cantidad de años, y seguramente los mismos asambleístas que ahora forman parte del cuerpo legislativo, cuando se decidiera este caso, ya no serán parte del cuerpo legislativo, y esto se responde precisamente a la lentitud y a la ineficiencia de nuestro sistema judicial. Pero la Asamblea Nacional
tiene toda la capacidad de tomar decisiones políticas, de establecer sanciones políticas a hechos que son totalmente reprochables, que han sido condenados por la ciudadanía, como precisamente son las actuaciones del asambleísta Vallejo y de la asambleísta Espín. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que la norma al respecto de las posibles causales en las que se puede enmarcar cierto asambleísta para ser sancionado son bastante amplias. Podrían ser consideradas subjetivas, muy laxas, y eso nos va a generar problemas como país. Requiere una urgente reforma para que de esta manera no quede en duda la actuación de la Asamblea Nacional que y no así se poder pueda construir manipular la institucionalidad. conceptualización. Imaginémonos Que mañana alguien quiere y dice fue a visitar una institución pública y Es incompatible. claro, es incompatible. Yo pienso que el ejemplo eso más de claro incompatible es bastante amplio, bastante claro, subjetivo. las subjetividades Retraigámonos siempre 5 generan años y volvamos a la Asamblea Nacional, no 5 años, del periodo 2013-2017, a la Asamblea Nacional en la que Alianza País tenía 105 de 137 asambleístas y con la misma normativa fácilmente nos podíamos deshacer de toda la oposición, ¿no? Entonces, es un peligro, es realmente con un peligro. Consejo Nacional Electoral eliminaron 60 y pico asambleístas y sentaron a los de los manteles, ¿no? Claro. Así es que Por no supuesto, hay... por supuesto o que sí, sea, Francisco. Jurisprudencia no digamos qué es, pero hechos políticos se han dado de atropello que algunos los que reclaman ahora me parece. Pero ¿cómo, Natalia, bienvenida, cómo entablar entonces desde la cátedra, desde el análisis político, una reacción sobre de qué sirve este inicio? Yo decía ayer en las redes sociales, se abrió una oportunidad para que la Asamblea inicie una fiscalización y una autodepuración. Esta es una posibilidad. Hay más de 88 votos, para decirlo, llegando hasta 94, que pueden posibilitar esto. Se abre una puerta de un actuar distinto. Hay caminar, son ya año y medio ya no sé si decir del nuevo gobierno, pero año y medio en los que uno dice, hay que tener paciencia, esto es una transición, se están haciendo algunas cosas y otras veces queda la sensación, se están tapando la mayoría de cosas, ¿no? ¿Qué sensación queda con lo de ayer? Bienvenida, Natalia, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días a los compañeros de panel. Yo primero quiero plantear que hay lo que se conoce la norma escrita, o sea, cómo funcionan las instituciones, y en este caso el mayor poder del Estado, ¿no? Pues supone que la Asamblea Legislativa es el primero, ¿no? O sea, ahí se supone la representación de la sociedad en toda su diversidad. Pero yo quiero referirme a lo que se llama la norma no escrita, que es el fundamento real de la norma escrita, es decir, aquello que no puede estar dicho formalmente, pero que permite la convivencia de la sociedad, ¿no? O sea, permite una convivencia en sociedad. Y yo tengo la sospecha de que es la norma no escrita la que está afectada, ¿no? Y por eso sucede, ha sucedido y sigue sucediendo actos de corrupción política, ¿no? Y ética, porque la corrupción no es solo económica, claro. Es una corrupción política y es una corrupción ética, y creo que estaban juntas todas. Y es en ese nivel de la norma no escrita donde yo creo que está fallando. ¿Sí? Voy a situar esto, ¿no? Por ejemplo, las dos acciones de estas dos asambleístas, más allá de que en la norma escrita esté o no sancionado, claro. En la norma de la convivencia básica es que eso no se puede permitir. Porque en un caso, ¿no es cierto?, según lo que se ha indagado y las investigaciones, la asambleísta Espín está interfiriendo en un proceso que busca, sancionar actos delictivos. O sea, porque de lo que se le está acusando, ¿no es cierto?, a varios de los exfuncionarios del gobierno anterior, empezando por el primero, ¿cierto?, es de secuestro y casi orden de asesinato del primer funcionario. Entonces, eso no se puede permitir, no. Así no esté escrito, aunque esté escrito, no se puede permitir. Y lo otro, lo del caso del asambleísta Vallejo, que además me parece que eso podría abrir hacia atrás, ¿no?, una práctica
que miren que muchos, siempre se ha dicho, ¿no?, que estaba institucionalizada, ahora se destapa, pero desde hace más de 20 años que yo recuerdo que se decía que los asambleístas, ¿no es cierto?, cuando contrataban a los asesores tenían que pasarles no sé qué será, un poco de su sueldo sí, como gratitud, ¿no? Gratitud al haberle elegido asesor, como que si el trabajo no fuese un derecho, sino alguna caridad, alguna preventa. Uno de los primeros casos fue al PRE, ¿no? Sí, yo me acuerdo claro, del PRE, que era así, ¿verdad? Sí. Y entonces eso, por ejemplo, todo el mundo sabía, pero miren, no estaba escrito en la norma, pero se institucionalizó, ¿no es cierto?, un acto de corrupción. Ahora se destapa, y esto, por ejemplo, que se destapa con la asambleísta. Si uno sigue el ovillo, entonces el problema que puede darse de esto, si uno comienza a indagar más, que debería hacerse, posiblemente entre en grave crisis toda la institucionalidad del Estado. Quizás por eso, no solo el gobierno, sino incluso parte de la sociedad quiere hacerse, digamos, de la vista gorda, como se dice. Porque si realmente esto sigue investigándose, ya no son las personas las que van a estar en entredicho. Va a estar en entredicho una institucionalidad ya cosificada, digamos, desde donde opera los gobiernos, ¿sí? Desde operan los gobiernos a través del Estado, cuando administran al Estado. Y algo que hay que decir, solo de los 10 últimos años, podríamos irnos más atrás, pero yo digo, o sea, el gobierno actual estuvo gobernando con el gobierno anterior. Son 12 años del gobierno de Alianza Y el tema País. es que uno, cuando se van destapando las cosas, van viendo las conexiones que son obvias que va a haber, pues gobernaron juntos. Entonces, ¿hasta qué punto este gobierno, yo haría esta pregunta, ¿hasta qué punto este gobierno está dispuesto a investigar hasta las últimas consecuencias con el conocimiento de que puede afectar a muchos de sus funcionarios actuales, ¿sí?, e incluso a muchas instituciones actuales que se formaron en la década anterior? Claro. Ana, no sé si es que la Asamblea, y ahí claro, Ana Galarza, que ha estado en la investigación, en la lucha, en la Asamblea se ha analizado. Alguna gente decía, oye, pero lo que nos acaba de recordar Natalia, ¿no?, siempre les han cobrado. Como que siempre, yo he sido asesor en el Congreso y no se les ha ocurrido pedir. ¿Tuvo un diputado decente? No a ninguno, o sea, no, porque además me habían pedido que vaya a trabajar, pues no me estaban haciendo un favor, ¿no es cierto? Pero además de eso, también hay este argumento de que son militantes del partido y que entonces la militancia sí tiene pues un aporte, y uno dice, sí, pero la cuota del partido la pago yo y no le entrego al asambleísta. En el caso de ustedes, creo, en el despacho de Ana Galarza, se les pide contribuciones, hay una insinuación a comprar una entrada, una tarjeta de comida para buscar recursos para algo de eso también decía doña Norma un poco en su defensa. Bueno, ha sucedido que cuando nosotros hemos fiscalizado alguna irregularidad del gobierno, en este caso dentro de la Asamblea Nacional, como no pueden descargarse, entonces lo que hacen es desviar la atención y acusar. Por ejemplo, en el tema de Seguro Sucre, que todo el mundo sabe que es una cloaca, salió María José Carrión, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, no a fiscalizar, a decir que pobrecitos son víctimas del linchamiento mediático. Y en el caso de Normita Vallejo, que no podía descargarse, es que no podía hacer la excepción porque ella, ante transferencias, chats de WhatsApp, comparecencias, el mismo audio donde ella misma les está exigiendo, no tenía cómo descargarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo? Me voy con la asambleísta Galarza. Pero aquí estamos para afrontar. Levantó un libro que se llama Personas y Personajes de Oro. Este libro es de la Fundación Salva tu Vida. Es una fundación de Guayaquil, que es una fundación que trabaja en la lucha contra las drogas en la juventud. Ustedes saben que en los sectores populares, y por qué no decirlo, en todos los sectores, en la juventud está entrando este tema de las drogas y que es oportuno ver la manera en cómo podemos de alguna manera salvar a nuestra juventud. ¿Qué juventud queremos para nuestro país? Me convocaron para una cena benéfica y también saldríamos en la publicación del libro. Y para ese libro yo
pagué. Yo pagué porque Ana era la Galarza forma. con Ana la plata, Galarza, digamos. yo tengo los cheques, ellos tienen los cheques. Es más, voy a pedir la certificación para la Fundación Salva tu Vida, que la Fundación Salva tu Vida asevere cómo ha sido el proceso y quién ha contribuido en esta lucha benéfica en contra del uso de las drogas en la juventud. Me gusta hacer labor social. Este sábado también estaré participando en el picnic, que es la lucha en contra del cáncer. El anterior viernes estuve en Solca, ahora núcleo de Tungurahua, porque fuimos uno de los puntales fundamentales para que a Solca, Tungurahua se lo declare núcleo. Ella, no sé, Normita puede ponerme una denuncia penal porque me gusta la labor social. O por otra parte quisiera poner una denuncia penal porque ando con mi hijo de 4 años o con mi esposo. Pero no sé si le acepten ese tipo de denuncias, pero algo tenía que decir. Y que si ha ingresado muchas veces una asesora con la tarjeta magnética, déjenle que entre y que salga de la Asamblea Nacional. Y que si en la casa de todos, como se llama la Asamblea Nacional, me acompaña mi esposo, me acompaña mi hijo, incluso hasta ha salido en corto, bueno, no le gustó la Asamblea Nacional. Salió convencido de que no quería ser político, sino militar. Todavía no pronuncia bien, en todo caso era militar. De alguna manera que llegar al poder. No sé, bueno, sabe que a él le encanta eso de los juguetes de los militares y sueña con ser militar. Ana, ¿los asambleístas pagan cuota a los partidos? Mire, yo no sé, en Alianza País se supone que es una aportación voluntaria. ¿Y en los otros partidos no? En mi caso, yo no soy militante de ningún partido ni movimiento político. Yo sí llegué auspiciada por el movimiento, creo. Yo no hago ningún tipo de colaboración a mi movimiento. El movimiento tampoco le exige a nadie. Alguien podría decir es que no necesitan. No, es que hay algo que se llama el fondo partidista. Entonces yo no entiendo por qué les exigen, si reciben un fondo partidista, que pagamos todos los ecuatorianos, y si entonces van a estar extorsionando a los funcionarios públicos porque dicen que pobrecito Alianza País no le alcanza para los sanduchitos, entonces quítenles el fondo partidista porque al parecer eso no es lo que les está financiando. Que según el Código de la Democracia es legal cuando son adherentes, afiliados, simpatizantes. En las comparecencias, que lo único que nosotros hicimos en esa comisión fue hacer preguntas. El asambleísta Vallejo también me acusa de haber hecho preguntas puntuales, pero es que ese es mi trabajo. Si es que yo escucho una comparecencia, yo hago las preguntas en base a la comparecencia y documentos que han sido presentados en la comisión. No le voy a preguntar, oiga, llovió afuera. No, esa no era mi función. Es legislar y fiscalizar, ¿no? Y en esas comparecencias, el famoso Carlitos, él decía, yo no soy ni adherente, ni afiliado, peor simpatizante, y me obligaba a pagar la contribución a Alianza País. Y nosotros dijimos, bueno, si nos toca pagar, porque si de eso depende nuestro trabajo, lo haremos. ¿Podemos depositar a la cuenta? Y dijo, no. Me dan a mí en efectivo, y en efectivo, no a la cuenta. Porque un centavo, eso dijo Norma, porque un centavo que no corresponda a lo que yo percibo en mi cuenta, yo puedo ser observada, vayan, reciben. Y dice algo muy importante que me llama la atención. El asambleísta Vallejo dice, en los despachos de los asambleístas cobran en efectivo. Ese está aseverando que conoce que en otros despachos cobran en efectivo. Yo no conozco que el asambleísta Vallejo haya presentado alguna denuncia juramentada en el CAL o en fiscalía. Por lo tanto, no solo que es Normita la recaudadora, Normita la gestionadora, ahora es Normita la encubridora, ¿cierto? Pero ella amenazó, ¿no?, con destapar eso. Y como decía Natalia... ¿Y el destape para cuándo? ¿Y el destape para cuándo? No, o sea, yo creo que ella utilizó eso como un mecanismo quizá de amedrentar a sus compañeros. Y por eso es que algunos se salieron, muchos se salieron. Puede ser el pretexto de Sofía Espín, pero algunos compañeros de su propia bancada, con todos los elementos contundentes, como por ejemplo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergman, se abstuvieron. Hubo abstención en el caso de la asambleísta Norma Vallejo, que incluso la causal era, pero clara, según el artículo 163. No hubo una interpretación extensiva de la norma, porque gestionar es gestionar. No necesariamente significa conseguir el objetivo, sino conversar para realizar la gestión. Y eso fue lo que ella ofreció, y aparentemente no habría ofrecido solo a una persona, sino a varias. Pero en este caso nos ubicamos únicamente con los elementos con los que contó la comisión. Un fantástico trabajo también de asesores que estuvieron trabajando desvelados. Hicimos todos el informe y la votación fue unánime. Alianza País votó a favor, Nora Alma Zambrano. El BIN,
que estuvo representado y como presidente con voto dirimente en la comisión, Eliseo Azuero votó a favor y quienes está hablando votamos a favor. Es decir, una votación unánime porque estuvimos muy conscientes de que este debido proceso había sido muy respetado y quien no quiso defenderse en la comisión fue el asambleísta Vallejo y que tampoco se defendió en el Pleno de la Asamblea Nacional y pues sacó videos míos en los que yo indicaba en Ecuavisa el chat de Dios es soberano, donde utiliza el nombre de Dios para, no sé, extorsionar probablemente. Sacó el libro, que es un libro fantástico. O es creyente, ¿no? Podemos dejarlo. A ver, si es que alguien es creyente, sabe que nadie puede utilizar el nombre de Dios en vano, porque no serás tomado por inocente. Porque no serás tomado por inocente. Y yo lo sé. Y yo lo sé porque leo la Biblia y también soy temerosa de Dios. Marcelo, estas cosas, y uno diría, a ver, ¿cómo definir el tema militancia? ¿Cómo definir el tema de adhesión? Esto de tener que aportar también, ¿no? A veces uno dice, bueno, uno aporta con el pensamiento, aporta con hacer documentos. La vida política tiene muchas de esas cosas y hay a veces que sí, hay que aportar económicamente para que funcione el partido, para que uno, el mismo hecho de que uno viaje a cantones, visite, promueva cosas, ya es un costo y a veces uno aporta con eso, con esa posibilidad. Pero no, este hecho que Carlitos contó, un poco ya cansado de seguir pagando y parece que no quiso pagar más, resulta y dicen, oigan, pero esto es una cosa de militantes, esto es del partido. Doña Norma parece que antes de llegar a la legislatura trabajaba en Alianza País, en el partido, y visitaba los ministerios y daba charlas sobre que hay que pagar y que están ahí porque están en el poder. Esta subjetividad de decirle, a ver, no se le juzga en definitiva por este hecho de los diezmos que se denominó, sino por la gestión del cargo, porque dice, Carlitos va a tener que irse, ya le pedí a Moisés que le consiga un cargo en el Seguro Social, y ese es el hecho porque termina, y no por esto de requerir recursos a los de estos, ¿no? Marcelo, ¿cómo un poco escudriñamos este tema? Bueno, nuevamente volvemos a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La norma no permitía de una u otra manera sancionar a la legisladora por este bochornoso acto de retener parte de los salarios a sus colaboradores. A pesar de que existe una de las causales que es la de disponer de recursos del Estado que no son parte del cuerpo legislativo, era realmente muy enredado tratar de llegar a esa conclusión o al uso de esa causal. Por eso la causal que más se acercaba a uno de los hechos que ella cometió precisamente fue esta de gestionar cargos públicos. Entonces creo que ahí la comisión multipartidista actuó apegada a derecho para que precisamente se traten de evitar situaciones posteriores que puedan poner en duda la decisión de la comisión y la Asamblea Nacional. Sin embargo, además de que creo que queda claro que es necesario establecer normas claras que sancionen este tipo de actos, no solo en la Asamblea Nacional, sino como bien mencionaba Natalia, en todas las funciones del Estado, creo que es necesario volver a pensar cuál es el origen de este problema y tal vez se lo trató de abordar en la Constituyente de Montecristi y que ahora se está demostrando que es un problema regional, que es el financiamiento de la política. Tenemos partidos políticos que están en crisis. Hay falta de representatividad, hay problemas dentro de los sistemas de democracia interna y durante la Constituyente de Montecristi y la elaboración del Código de la Democracia dijimos, ok, los partidos políticos deben tener un fondo partidista permanente para que le permitan realizar sus actividades. Los partidos políticos deben tener el financiamiento por parte del Estado para sus campañas. Pero a pesar de este tipo de normas, tenemos casos Odebrecht en toda la región, en la que se demuestra claramente el financiamiento de la política a través de fuentes externas. A través de este supuesto financiamiento de la política de fuentes externas, también se han configurado sistemas de extorsión hacia los colaboradores del Estado. Esto sí hay que ser muy claro, no sucede solo en la Asamblea Nacional, sucede en todo el Estado. Más bien yo creo que la única institución del Estado que se ha atrevido a enfrentar este problema es la Asamblea Nacional. No hemos visto una actitud decidida de las otras funciones del Estado al respecto de este penoso problema. Se ha generado, Francisco, un sistema clientelar del servicio público, en la que
un funcionario público tiene temor de denunciar un caso de corrupción de quien está jerárquicamente encima de él porque tiene temor a perder el cargo. Y cuando nosotros tenemos esta normalización de la corrupción... Se perdió la carrera de servidor público por un cliente político, ¿no? Por un cliente político, porque no hay estabilidad en el servicio público, tú no tienes nombramientos que permitan al ciudadano, funcionario público, tener la certeza de tener su cargo, y eso de una u otra manera promueve la corrupción. Y cuando nosotros tenemos una normalización de la corrupción, los ciudadanos dejan de confiar en las instituciones y se produce una falla integral del sistema, que es lo que nosotros siempre hemos dicho como Fundación Ciudadanía y Desarrollo y especialmente como Observatorio Legislativo, precisamente que para que se traten de evitar o al menos reducir este tipo de casos, se los debe combatir con transparencia. Mientras más acceso a la información exista, los ciudadanos se pueden involucrar dentro de esta difícil tarea del control social. Por ejemplo, una de las luchas fue, y tal vez ahora se puede comprender mejor con el ejemplo que ponía la asambleísta Galarza, la publicidad de las declaraciones patrimoniales juramentadas. La asambleísta Vallejo mencionaba que tenía temor que exista un ingreso mayor dentro de su cuenta bancaria porque todos los ciudadanos sabemos cuál es el sueldo de los legisladores y no pueden aparecer legisladores de la noche a la mañana comprando casas de $300,000 sin que nosotros sepamos de dónde apareció ese dinero. Entonces, esta labor no debe quedar solo en manos de la Contraloría General del Estado, sino que tiene que abrirse a la ciudadanía, hacia los medios de comunicación, para que entre todos podamos juntar el hombro y de esta manera tratar de combatir a este penoso mal que es la corrupción. Natalia, la militancia tiene unos costos, ¿no? Yo formé parte, milité, y yo soy de los que creía que el Estado debía financiar la actividad política, porque encontraba que así le eliminábamos a los que podrían ayudar a financiar una campaña y no dependíamos, pero también porque creía que los que no tenemos plata podemos entrar a disputar el poder en igualdad de condiciones, ¿no? Y entonces, ahora nos topamos con que eso, que era positivo, en algunos casos desaparece esa plata también, y de todas maneras hay financistas que yo no digo, qué horror, hay que saber quién financia, cómo, de dónde nos está entregando la plata, todo eso, pero ¿Cómo un poco equilibrar y reflexionar justo este momento que necesitamos sobre ese tema, Natalia? Yo voy a ir a un problema más de fondo. Aquí Marcelo ha dicho algo que es importante. El asunto es que el sistema político de la democracia representativa está en seria crisis. Y no aquí. Es un tema global. Entonces, yo a veces creo que nosotros queremos resolver con parches. ¿no? Resolvemos por aquí, resolvemos por acá como parches y luego otra vez se vuelve a desfondar porque es el sistema el que está funcionando mal. Y una de las razones por las que creo que está en crisis el sistema es por lo que ya se ha dicho aquí. Hay un proceso de mercantilización del sistema político. Es decir, la racionalidad económica se ha apoderado del sistema político, le ha colonizado al sistema político, ¿no? Esto que acaba de decir Marcelo, ¿no? Descubrimos que grandes corporaciones, no solo en América Latina, sino sabemos que en el mundo financian a las campañas políticas. Entonces los partidos dejan de ser partidos políticos en el sentido, digamos, liberal del término, ¿no? Pues ni siquiera es de otros, liberal. Es decir, la representación de ciertos fragmentos de la sociedad que tienen sus propios intereses, tienen su propia aspiración de vida futura y los partidos políticos recogen eso y representan, ¿verdad? Eso es un partido político y ahí hay una militancia. Y cuando hay eso, sí es posible decir, como un militante consciente, como yo quiero que mi proyecto pueda, digamos, llegar de alguna manera a dirigir esta sociedad, vamos a hacer, ¿no? A recoger fondos, pero todo transparente. Pero cuando hay eso, cuando hay un partido político, yo lamentablemente creo que hay una crisis de los partidos políticos, que es parte de la crisis de la democracia representativa, ¿no? Porque claro, yo me pongo a pensar, un partido político, y hemos discutido, Francisco, tiene que tener un horizonte ideológico claro. Y en base a eso, una visión de país. Una visión no solo de país, una visión del mundo, una visión de la economía global, una visión de las relaciones humanas en todas sus dimensiones. Y sobre ese horizonte ideológico, ¿no es cierto?, genera un proyecto político para la sociedad. Yo no veo eso. ¿Y por qué no veo eso?
porque no se discute eso, no veo que se discute eso. Ahora, ¿qué son los militantes entonces? El militante era el que se asumía, se apropiaba de ese horizonte ideológico o compartía ese horizonte ideológico, este proyecto. Pero no, si no hay eso, no hay militantes tampoco. Entonces, ¿por qué vamos a recoger recursos? ¿Para qué? Entonces, usted ve, por ejemplo, justo el otro día me entrevistaban de algún canal, esto de que llegan a la asamblea los famosos de la televisión. Sí. Entonces yo decía, el problema no es que sean famosos, porque puede haber un famoso de la televisión que se dedique a hacer carrera política, ¿no es cierto? No, es que son famosos que llegan a la asamblea por ser famosos y están ahí en la asamblea haciendo nada, ¿no es cierto? ¿Y por qué les ponen ahí? Porque obviamente la votación, con pesar, hay que decir esto, es un mercado de votos, o sea, no es una sociedad tampoco que se pone a discutir proyectos, porque no hay proyectos en estricto sentido que discutir, sino es a quién conozco más, quién me cae, ¿no? Porque además desconfían, un buen futbolista, y eso no puede ser. Entonces yo digo, por ahí hay que verle, ¿no? Desde ahí habría que verle. Entonces, claro, si está funcionando la democracia representativa como un mercado de votos, entonces, ¿qué vamos a esperar cuando llegan? Pues entonces se vuelve un camino para conseguir un trabajo, un camino para tener el dinero que no pude tener en el otro empleo que tuve antes. Es decir, se vuelve no el espacio de la discusión política que tiene que ser, ¿no? Como representación de la sociedad, sino se vuelve el espacio para resolver problemas corporativos, problemas de grupos, problemas personales. Y a eso se suma algo que decía Marcelo también, que yo quiero recalcar esto porque eso hizo mucho daño. En el gobierno anterior se dio una flexibilización laboral a nivel del sector público, es decir, el neoliberalismo se aplicó en el sector público, que antes estaba solo aplicado en el socialismo. El socialismo del siglo XXI aplicó el neoliberalismo al sector público, lo que decía entonces. Pero entonces no ha sido neoliberalismo, ha sido estalinismo puro. No, es que, no yo sí creo que es, ¿sí? O sea, por un lado tenía rasgos stalinistas, pero en este caso, flexibilizar el trabajo en el sector público, lo que decía, nadie tiene seguridad. Entonces, claro, si nadie tiene seguridad. Los temporales, los contratos. Exacto. Cuando la gente está en esa precariedad laboral, entonces es muy susceptible de ser captada como clientela. Entonces, haces esto si no te saco del trabajo. Y el trabajo termina no siendo un derecho, sino una prebenda de los grupos políticos que administran el Estado por temporadas. Claro. Ana, la Asamblea entonces, es como decíamos aquí, se abre un espacio para hacer. ¿Se podrá hacer una investigación mayor sobre lo que está pasando con el sector público, donde ha crecido tanto? Imagínense que tiene más de 9.000 millones de dólares, nada menos que solo la parte del costo del funcionamiento del Estado, o sea, sueldos y salarios, es más de 9.000 millones de dólares. Y claro, ¿cuánta gente estará dependiendo de esto y que diga que mañana se acabó esta relación de militancia y hasta luego, ¿no? Esta precarización. La Asamblea querrá empeñarse, no solo en este caso, abre espacio para otras indagaciones. Lo justo, lo correcto debería ser una investigación exhaustiva, y por eso desde nuestra parte, desde nuestra bancada, fue que salieron las denuncias juramentadas. Hemos escuchado, hemos visto chismes, run-runs, pero eso no es un elemento para presentar como denuncia en el CAL. Así que se presentaron las denuncias en el CAL con lo que realmente es contundente, porque esto tiene que ser un trabajo serio y responsable, y por eso es que nosotros hemos hecho un llamado a que los servidores públicos que se sientan vulnerados en sus derechos laborales pueden recabar suficientes elementos como para nosotros poder interponer acciones contundentes e irrefutables, ¿no es cierto? El COIP incluso permite registrar audios, ¿cómo les ayudamos videos? A que este chantaje de que se pueden perder trabajo si es que... Son víctimas también de ese chantaje, porque ya no conseguido existe el trabajo, pero miren que, en la Asamblea seguro que perdió. Miren qué complicada la situación en la que a veces se pueden ver inmersos estas personas que se hartan y que denuncian. ¿Qué otro empleador va a querer contar con una persona que destrozó a su anterior empleador? A mí me ha pasado. Si yo le escucho a alguien, no voy a hablar en el ámbito laboral, en el ámbito personal, como persona, de su corazón, que se pone a destrozar a las espaldas de una persona que no está ahí para defenderse, de una persona que le ha ayudado, no puedo confiar en esa persona, porque lo mismo puede hacerme a mí, hablando como persona, hablando de las amistades. Así yo
soy selectiva con quien me rodeo, me gusta rodearme de buenas personas, de buen corazón. Entonces, si yo veo que alguien está despotricando en contra de una persona, ahora, ¿qué puede pasar en el ámbito laboral? Sí puede ser complicado, porque van a sentir como una cacería de brujas. Claro. Pero por favor, hago un llamado a que directores, a que asambleístas, a que los funcionarios públicos que tengan un orden superior jerárquico no abusen, ¿no es cierto?, de su investidura para extorsionar a sus colaboradores, porque claro, esta gente por necesidad de un trabajo a veces podrá acceder y entre comillas de manera voluntaria. Eso es bastante subjetivo. O sea, ¿cómo puedes demostrar si fue o no fue voluntario? Porque eso es absolutamente subjetivo. Y eso tampoco está tipificado en ninguna norma. No se encuentra tipificado y es subjetivo. Entramos en esta suerte de es tu palabra contra mi palabra y no llega a ser contundente y se queda en nada. Entonces, para que las cosas sean contundentes, se necesitan elementos contundentes. Porque no podemos hacer de las instituciones un circo. Si pedimos las cuentas de Alianza País, de los otros partidos, las cuentas de Alianza País y los otros partidos, de gente que está trabajando, no tiene nada de malo. ¿No? No tiene nada de malo porque el Código de la Democracia permite que se entreguen aportaciones voluntarias, establece hasta un monto que no puede superar las 20 canastas básicas de simpatizantes, militantes, adherentes. Por eso digo que el tema de voluntario es bastante subjetivo, es muy subjetivo, es que es tu palabra contra la mía. No era voluntario, yo no quería. Entonces, bueno, demuestra que no era voluntario. Claro. ¿Cómo demuestra? Solo diciendo que no era. Y no basta. Y no basta. ¿Qué tal que mañana yo soy una mala persona y me quiero vengar de ti y empiezo a decir cosas? Natalia decía, bueno, pero lo que no está escrito es lo que está en crisis más ahora. Lo que está escrito está ahí. Pero lo que no está, y los códigos... Esta crisis, ¿no es cierto? Uno en las crisis puede o derrumbarse o fortalecerse. Yo pienso que esta crisis, al menos en el legislativo, nos ha permitido demostrar la necesidad de algo que ya habíamos señalado con anterioridad y en algo que muchos legisladores estamos trabajando, es en un código de ética que ya existía, ¿no es cierto? Pero que fue derogado y que se lo incluyó en la Ley Orgánica de la Función Legislativa con los causales que están establecidos en el 163. Y una reforma a esta también, ¿no? Lo que necesitamos es un código de ética, ¿no? Porque en realidad, claramente lo decía Marcelo, son muy laxos los numerales que se encuentran en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hagamos un corto análisis del numeral 1 que establece que ningún asambleísta puede hacer una función pública o privada o profesional que sea incompatible con su cargo de asambleísta. Y nuestro cargo de asambleísta es legislar y fiscalizar. Mañana, Pepito Pérez, no hay ningún legislador Pepito Pérez, es para hacer un ejemplo, se va de viaje. Y como se necesitan solo 71 votos, tanto el oficialismo como la oposición tienen los 71 votos. Entonces, si hay un asambleísta que fiscaliza temas incómodos, resulta insoportable y hay que ver la manera en cómo nos deshacemos. Entonces, Pepito Pérez se fue de viaje y pues viajar no es legislar ni fiscalizar, ¿no es cierto? Entonces, esa es una función incompatible de su cargo. Y se hace una interpretación extensiva de la norma y aplican el numeral 1, que está en el 163, y le sacan a un legislador que ha llegado ahí con votación popular porque estuvo haciendo algo, entre comillas, incompatible con su cargo. Entonces, no podemos dejar esas interpretaciones, porque en derecho público no las hay. La señora Normita Vallejo les podría decir, bueno, ustedes me juzgaron porque en el audio digo que voy a buscarle un cargo. Es que eso es gestionar. Pero podría decir, oiga, me encontraron hablando con el director del IES, me encontraron haciendo algo, solo dije que voy a hacer. Hay algo que se llama el tráfico de influencias, que eso es un delito. También hay los delitos de mero peligro. Pensarlo, digamos que mañana una banda delictiva se reúne para concertar un delito. Ahí está el mero peligro. Y solo el hecho de pensar, ofrecer, hacer un delito, cometer un delito, ya es un delito. ¿No es cierto? Yo quisiera que esta fue una reacción de Marcela Guiñaga, la asambleísta correísta, que dijo lo siguiente sobre la resolución de estos temas. Hoy
queda demostrado una vez más que hay asambleístas cobardes que tuvieron la indignidad, por decirlo de esta manera, de principalizar a sus alternos para no venirle a dar la cara al Ecuador con cualquier excusa. Sepan que luchar contra la corrupción, si es el momento del baño, de verdad que sea a todo nivel, comenzando por la presidenta de la Asamblea. Pero eso, buscar una persecución, una purga contra una mujer legisladora que lo que hizo ejercer contra todo pronóstico, ejerció su derecho a la defensa en las condiciones que pudo, en cancha inclinada, con jueces no parciales, mejor dicho, con jueces absolutamente imparciales, que lo que demostraron es evidente que el día jueves no habían los votos y que hoy, increíblemente violentando el procedimiento legislativo, procedieron a una votación de reconsideración. Cuando se reconsidera algo es sobre la moción votada, con lo que quiere decir es que todo volvía al estado inicial, que la moción era de 2/3 partes de la forma de votación para destituir a un legislador. ¿Qué debió hacerse? Ponerse una vez más a votación esa moción y no pasó. ¿Qué sucedió? Plantearon una nueva moción con una forma de votación de mayoría absoluta, lo que es absolutamente atentatorio al procedimiento legislativo. ¿Qué acciones tomaron? En las instancias nacionales inicie todas las acciones legales pertinentes y luego, ya existiendo antecedente en el cual el Ecuador ha sido sentenciado en Corte Interamericana, una vez que se vulneró sus derechos, primero por no haber tenido un acceso a un juicio justo, en segundo lugar por no haber tenido jueces imparciales, en tercer lugar porque no se valoró su prueba, es indispensable que luego de ello Sofía pueda iniciar acciones, entre las cuales son, digamos, acciones indemnizatorias por haber sido destituida ilegalmente. Bueno, y la asambleísta Sofía Espín, destituida por la visita humanitaria, dijo lo siguiente. La Asamblea Nacional, si va a adoptar la decisión de destituir a uno de sus integrantes, debe tomar en cuenta algunas cosas muy importantes. ¿Qué dice la Comisión Interamericana? Deben ser analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. Las vulneraciones a mi derecho al debido proceso tienen dos graves momentos, dos agentes. El primer agente, el asambleísta Bernal, el demandante, que a pesar de tener dos obligaciones concretas bajo el artículo 164, incumplió con ambas. No presentó una declaración juramentada en mi contra, tampoco hizo una denuncia debidamente motivada. Bueno, esta no es la reacción que tuvo ya la asambleísta, pero estos eran los argumentos antes de la votación para que, digamos, la asamblea reflexionara sobre sus argumentos y ella decía el debido proceso se ha flaqueado en estos temas. Antes de pasar a Marcelo, ¿el debido proceso se garantizó? Sí. La señora asambleísta Espín, o ex asambleísta y ahora, tuvo la oportunidad de explicar ¿qué les dijo sobre la visita? Bueno, en esta comisión que se aprobó por el Pleno de la Asamblea Nacional, se llamaron a comparecer a varias personas, inclusive vía Skype a la privada de libertad que está inmiscuida en un tema penal en el cual ha sido llamado a juicio el expresidente Rafael Correa. Entonces, cualquier persona puede pedir que se llame a comparecer a alguien más, ¿no es cierto? Entonces, si la asambleísta Espín quería que vaya, por ejemplo, la abogada Yadira Cadena, claro. La señora Falcón no fue personalmente, pero la ley permite, la norma permite que se pueda hacer una comparecencia vía Skype. Y en la comparecencia vía Skype, la señora Falcón lo que dijo fue, me vino a ofrecer protección de la ONU, me vino a ofrecer dinero a cambio que cambie mi versión en el caso del plagio de Fernando Balda, me vino a ofrecer muchas cosas, ¿no? Entonces, prácticamente era la palabra de la señora Falcón en contra de la palabra de la señora Sofía Espín. La señora Sofía Espín ese día se excusó de asistir a la comisión de fiscalización que sesionaba en la provincia de Manabí, principalizó a su alterno para que la asambleísta Sofía Espín pueda ir a la cárcel, ingresó con gafas,
que me parece extraño que no haya respetado todos los procedimientos para ingresar. Los protocolos fueron violados, según lo que dijo el ministro. Si no hubo respeto a los protocolos de ingreso al centro penitenciario. Pero además estaba acompañada por la abogada Yadira Cadena, que forma parte del equipo buró de defensa, abogados del doctor Caupolicán Ochoa, ¿no? Entonces, Sofía sabe perfectamente cómo alguien tiene que entrar a una cárcel, porque no es la primera vez que ella va a una cárcel, ¿no? Ella tiene varios excompañeros de la Revolución Ciudadana que están presos. A los que visita. Entonces, no es la primera vez que ella va. Si a un banco no puedes entrar con gafas, con gorra, con bufandas, a una cárcel que tiene mucha rigurosidad para el ingreso, pues tiene muchos más requisitos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas llama la atención. Le dicen a la señora Falcón que llega a hablar su defensa, pues la señora asambleísta no es defensa de nadie porque no es abogada siquiera, ¿no? Entonces, entran un poco con ciertas irregularidades, ¿no? Ya. Ciertas irregularidades que fueron observadas también por el señor ministro Granda y que fueron, entiendo, plenamente demostradas al interior de la comisión. No hubo un voto de unanimidad. El compañero de la asambleísta Sofía Espín, no recuerdo el nombre en este momento, votó en contra. Me parece que esa era su misión. La asambleísta, si es que quería, podía solicitar que se llame a cualquier persona. Si lo hizo, si no lo hizo, eso es problema de ella. Se quejó en el Pleno de la Asamblea Nacional de que no había recibido un debido proceso y que le faltaba presentar pruebas de descargo. Entonces, ¿qué hizo el Pleno de la Asamblea Nacional? Se presentó una moción previa por la asambleísta María José Carrión, que eran excompañeras, para ampliar el tiempo en el que ella pueda presentar las pruebas de descargo que decía que faltaban presentar. O sea, buscamos garantizar que no se viole en ninguna etapa el debido proceso. ¿Y saben por qué? Yo voy a hablar a título personal. El año pasado, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergman, solicitó a mí se me sancione por un tuit, siendo que tengo inmunidad parlamentaria, 1, 2, libertad de expresión, o sea, una violación bárbara a la Constitución. También la asambleísta Norma Vallejo, Dios mío, la vida da vueltas y uno tiene que actuar correctamente, solicitó se sancione a la asambleísta Cristina Reyes porque en un medio de comunicación había dicho que en ese entonces el CAL era el Consejo de Alcahuetería Legislativa, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los dos procesos? Se cayeron. Porque en el debido proceso dice que toda sanción tiene que estar debidamente motivada y en la resolución del CAL, tanto de Cristina como en mi caso, no había siquiera la motivación de nuestra sanción porque no estaba especificada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que un legislador puede ser sancionado por hacer uso de su libertad de expresión. Yo en mi tuit dije que el CAL se abrogó funciones cuando archivó el juicio político al hoy ya privado de libertad, el ex vicepresidente Jorge Glass, porque así fue. Se abrogó funciones que le competían a la Corte Constitucional cuando se puso a calificar las pruebas que habían sido presentadas en el juicio político al ex vicepresidente, que fue lo que hicieron, dilataron, 2 veces se presentó juicio político, nunca fue censurado ni destituido gracias al auspicio del Consejo de Administración de Legislatura, que en ese entonces fue presidido por quien le conocemos ahora, el tristemente célebre compadrito, el asambleísta José Serrano Salgado. Marcelo, doña Marcela Aguiñaga dice, bueno, aquí se han burlado de todo, no necesitaban 71 y al fin no sabían cuánto mismo necesitaban, pero van a ir a las instancias internacionales, van a pedir que se les pague algunos recursos sobre perder esto. A mí lo que me llamaba más la atención es que no se reclame la representación popular, sino el costo que es ha de significar, ¿no? Entonces como que se pierde. A mí me habría indignado más perder y no lo del costo. ¿Qué reflexión desde este grupo de Alianza País denominado correísta, pues son los mismos, debemos tener? ¿Cómo enfrentar estas posiciones políticas? Bueno, sí, es lamentable que la discusión lastimosamente tenga que caer en el área de los procedimientos legislativos y no sobre los hechos bochornosos que se dieron dentro del Parlamento. Sin duda,
todo ciudadano pueda acudir a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, precisamente agotando todas las instancias judiciales internas pertinentes, y de ser el caso se establecerán las responsabilidades y sanciones correspondientes. Sin embargo, es necesario considerar que para que se eviten este tipo de sucesos, suspicacias en el futuro, o inclusive que se alienten este tipo de discursos dentro del Parlamento, es necesario tener normas claras. Creo que también es necesario insistir en lo que mencionaba el asambleísta Galarza. La lucha contra la corrupción, el combate a la corrupción, no debe ser una cacería de brujas. No debe caer en el hecho de empecemos a perseguir a quienes estaban antes que nosotros, sino tiene que ser el combate a la corrupción algo que en lo que hagamos, perseguimos lo anterior, evitamos que suceda en el presente, controlamos el presente y evitamos a través de normas, a través de poca discrecionalidad, que se dé en el futuro. Marcelo, ese es un combate decidido contra la corrupción. ¿Es perseguimos o juzgamos los hechos? Porque perseguir parecería que es un tema que es como de venganza. No, los hechos están ahí. Perseguir la corrupción es investigar. Ya. Perseguir la corrupción es seguir un procedimiento para establecer sanciones. Perseguir la corrupción no quiere decir una actuación política. Eso sí quiero dejarlo muy claro, porque coincido contigo. No es perseguir en el sentido de tener un criterio subjetivo. De venganza para, y más allá de eso, ¿no? Perseguir la corrupción significa investigar y establecer responsabilidades claras. Pero tenemos que perseguir estos actos de corrupción, venga de donde venga. Que se investiguen todos los casos de corrupción, no aprovechando mayorías políticas, no aprovechando coyunturas políticas, y que haya que sancionar a quien haya que sancionar. Se dice en la Asamblea Nacional que el caso de Norma Vallejo solo es uno de los muchos que pueden existir. Por eso ella mismo dice, ¿no? Por supuesto, entonces debe existir una actitud frontal, decidida del Parlamento de investigar todo este tipo de casos, y aquí se vuelve necesario algo. La protección a los denunciantes. Si es que no existe protección a los denunciantes de corrupción, realmente este tipo de hechos no pueden salir a la luz y se pone en una situación de vulnerabilidad a quienes han sufrido este tipo de, en este caso, retención ilegítima, ilegal de sus bien habidos sueldos. Y un punto adicional, el último. Mencionaba la asambleísta y mencionabas tú, Francisco, al respecto de cómo se transparentan las cuentas de los partidos políticos, y yo recordaba algo que nos sucedió en el año 2014 y que es un gran problema. Los estudiosos del tema dicen que para ser alcalde de Quito la campaña está valuada en $3 millones. O sea, que es una cantidad asombrosa. No podemos ser candidatos. Sí, yo por eso creo que ninguno de nosotros vamos a ser candidatos a la alcaldía. Entonces, se vuelve necesario que la ciudadanía, los medios de comunicación, fiscalicen cómo se está financiando esta política. En el año 2014, después de las campañas de la alcaldía en la ciudad de Quito, nosotros, a través de una solicitud de acceso a la información pública basada en la LOTAIP, solicitamos al CNE el listado de todos los aportantes de campaña de los distintos movimientos políticos que participaron en la contienda para la alcaldía. Esto considerando que el Código de la Democracia señala que esta información es pública. Sin embargo, cuando solicitamos la información, la respuesta del CNE en ese tiempo es que como ahí constaban los nombres completos y los números de cédula de quienes habían aportado a la campaña, esa era información considerada un dato personal y que no la podían entregar. Entonces, ¿cómo los ciudadanos podemos fiscalizar este tipo de información de financiamiento de los partidos políticos si existe discrecionalidad al respecto de cómo se debe entregar información, cuándo se debe entregar información? Y este es un vacío legal. ¿Y por qué es resulta urgente vergonzante ayudar a un partido o a un candidato? Por supuesto que sí. Además que yo con esa información puedo saber que si es que el individuo X financió al partido político con $1 millón, puedo después investigar los procesos de contratación pública de ese político que llegó al cargo para ver si es que no le está devolviendo el aporte. ¿Y eso le inhabilitaría para contratar? ¿Te parecería? No, yo no creo que haya una inhabilidad para contratar. Sin embargo, eso a uno le permite ver si es que se siguen o no los procesos adecuados. Más que en excesos, que se sigue el procedimiento establecido en la ley de contratación pública. Puede concursar todo el mundo, pero puede existir cierta discrecionalidad. Ese es el caso Odebrecht. Ahora bien, para tratar de disminuir este tipo de sucesos tan lamentables, en este caso, por ejemplo, es urgente una ley orgánica de datos personales, que es algo que la Asamblea Nacional, el Estado tiene que trabajar, y que se le está tratando de trabajar desde la DINARDAP. ¿Qué es lo que requerimos aquí para evitar este tipo de casos?
más transparencia y menos discrecionalidad. Si tenemos leyes tan amplias, tan discrecionales, tan laxas, suceden este tipo de casos que en el futuro, lastimosamente, si es que no se llevan bien los procesos, puede acarrear responsabilidades ante sistemas internacionales de protección de derechos humanos en las cuales se establecerán indemnizaciones en contra o a favor de quienes hayan sufrido violaciones de sus derechos, que las pagaremos todos los ciudadanos. La presidenta de la Asamblea Nacional, doña Elizabeth Cabezas, la economista Cabezas, defendió lo actuado ayer y habló de institucionalidad. Esto es lo que nos dijo. Lo ocurrido hoy no puede ser motivo de alegría dentro de la Asamblea Nacional cuando la misma Asamblea debe sancionar a asambleístas y a miembros de su grupo de parlamentarios. Sin embargo, se demuestra que hay una decisión política de depurar y sobre todo de erradicar malas prácticas que han sido frecuentes, según dicen muchos, en la Asamblea Nacional, que esperamos que realmente se corten y no se vuelvan a repetir, que hay unidad dentro de la Asamblea Nacional y que para estos temas existe coincidencia de objetivos. La institucionalidad de la Asamblea tiene que estar sobre todas las cosas y lo más importante es precautelar esa institucionalidad. Las dos votaciones que hemos tenido el día de hoy han sido totalmente legales y además han dado legitimidad a la decisión que hemos tomado y me parece que eso es bastante importante, más allá de las preocupaciones o de los comentarios que se han podido generar. A pesar de todas las amenazas que hemos recibido y de todas las presiones que han sido recibidas de parte de los diferentes asambleístas, ha habido una unidad recia y sobre todo esta voluntad política para tomar decisiones duras, pero que han sido importantes dentro de esta jornada. Esperamos realmente poder erradicar estas prácticas y que estas cruces de acusaciones se terminen de una vez cuando realmente hayan aclaraciones de por medio. Bueno, la presidenta está diciendo, un poco está contenta, ¿no?, con esta posibilidad. Nos habla algo distinto de lo que decía doña Marcela Guiñaga, y uno diría entiende políticamente hablando, ¿no? Pero aquí hay algo más de fondo, que es, ¿habrá una salida política cuando son 12 años del mismo grupo? Y ayer alguien me comentaba, ¿no?, el fin de semana, que varios subsecretarios, incluso alguno alterno de asambleístas correístas, son subsecretarios que se reúnen y ven cómo, entre comillas, recuperar todo el poder de subsecretarios. Parece que no están muy conformes. El Estado en disputa de manejo como trofeo de esta actividad, Natalia. Bueno, yo estoy desde hace algunos años convencida de que el Estado está funcionando mal en relación a sus propios presupuestos de cómo nació, digamos, ¿no? Al menos en la historia de América Latina, lamentablemente, en nuestros países el Estado siempre ha sido una especie de botín de grupos de poder económico y político, ¿no? O sea, es como le ven como un botín. O sea, yo, digamos, gano la administración del Estado y eso me sirve para resolver problemas de grupos de poder, ¿no?, para firmar poderes económicos, poderes políticos. Y lamentablemente es la historia de nuestro país, ¿no? Y cada vez que hemos intentado, ¿no?, como sociedad, digamos, desde abajo, cambiar, creo que cometemos el mismo error de pensar que el problema solo tiene que ver con los grupos de gobierno y no con el propio funcionamiento del Estado. Yo creo que como sociedad deberíamos repensar esa institucionalidad política, ¿no? O sea, porque es una institucionalidad política. Claro, esa es la que está, pero deberíamos pensar, claro, cómo está funcionando, por qué cada vez que llega un gobierno, incluso prometiendo los grandes cambios, termina que el trabajo que hace es peor que el que hizo el anterior, ¿no? Y uno dice, a veces no puede haber algo peor y siempre hay algo peor. Entonces, yo sospecho que deberíamos como sociedad pensar en esa institucionalidad política, detenernos a mirar por qué no está funcionando, ¿no? Esa institucionalidad política, ¿por qué no está funcionando? Entonces, hay muchas cosas, hay mucho que debatir. Una de las cosas que creo que hay que pensar es el tema de que en el caso de la gente que trabaja en el Estado, por ejemplo, debería afirmarse el tema del derecho al trabajo,
en toda la sociedad. Claro, o sea, igual en una empresa privada el trabajo es un derecho, no es una dádiva de nadie, ¿no es cierto? No es un acto de generosidad. No es un acto de generosidad de nadie que yo tenga que pagar más allá de mi compromiso de elaborar en aquel espacio. No se diga en el Estado. Entonces, no solo es el Estado el botín de los grandes grupos, sino aparece como una posibilidad de la gente sencilla de conseguir un trabajo y por lo cual tiene que someterse a la voluntad del gobierno de turno. Entonces, si es que esa institucionalidad política fundamental de la sociedad está funcionando mal, eso irradia a toda la sociedad, claro. No solo se queda ahí, irradia a la sociedad, entonces termina la sociedad teniendo total desconfianza, y si tiene desconfianza de su sociedad política, entonces toda la sociedad está funcionando mal. Entonces, yo sí creo que uno debería, en estos momentos donde aparece la crisis, debería profundizar más en el análisis, Francisco, mucho más a fondo. Pero ahí para tratar el tema de lo público, pero también hay veces que incluso organizaciones de trabajadores, maltrechas ahora, pero que estaban en el sector público, usaban a veces para dañar y usaban para sus propios requerimientos la institucionalidad, y nos quitaban en cambio el derecho de la mayoría que no estábamos en el sector público. ¿Cómo equilibrar eso? El funcionario público de carrera, que no va a usar la institucionalidad, pero que tampoco debe ser abusado por estar en la función pública, sino que sea el funcionario público que respeta y es respetado. Por eso yo decía que hay que ir a lo que es la norma no escrita, porque claro, el Estado, ya lo dijo Kafka, ¿no? En el proceso. Sí, claro. Es decir, miren que cuando el Estado más grande es, y esto no es que estoy defendiendo el neoliberalismo, por si acaso digo, pero el Estado mientras más grande es... hacerle funcional al Estado para... pero se vuelve un monstruo, es decir, adquiere las características primarias del Estado dichas por Hobbes, es decir, es un monstruo gigantesco que posa sus botas sobre la sociedad. Entonces, por eso digo, hay que repensar esta sociedad política, porque no puede ser que la expresión de la sociedad termine aplastando a la sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando grupos incluso de trabajadores, yo entiendo esto, ¿no? También usaban el Estado. Entonces, el Estado no aparece como la organización de la sociedad, sino como un aparato independiente de la sociedad. Entonces, ¿cómo pensamos al Estado o otra institución política que no sea un aparato separado de la sociedad, pues? Y no solo separado, sino que termina dominando a la sociedad. Bueno, eso ya muchos teóricos críticos han dicho que es la mayor expresión de la enajenación, ¿no? De la sociedad respecto a su propio poder político. Claro. Yo recuerdo algunos sindicatos defendiendo unos salarios que no eran compatibles ni siquiera con lo que se podía hacer fuera, cuando decían, a veces, en algunos casos creo que exageraban, en otros a lo mejor era posible que que el conserje, sin desmerecer la actividad, el conserje ganaba más que el médico que tenía 25 años y porque había un contrato colectivo en una posibilidad. Esos excesos también nos llevan a esto, ¿no? Sí, yo creo que la afirmación de los derechos humanos tiene que ser una afirmación, digamos, que sea para toda la sociedad. O sea, el derecho de un sector no puede, digamos, lesionar el derecho de otro sector, ¿no es cierto? Entonces, eso también habría que pensar en el tema de volver a analizar los derechos humanos como afirmación de la dignidad de la sociedad en su diversidad. Sigo pensando que el problema es que no estamos pensando cómo está funcionando el Estado. Y solo hacemos parches, ¿no? O no conocemos cómo funciona actualmente el Estado. De hecho, digamos, hasta se habla ahora de narcoestados, ¿no? Claro, es decir, la cosa es bastante más complicada de lo que se piensa. Para ir concluyendo este diálogo y agradecerles esta participación, Marcelo Espinel, este observatorio, ¿qué más podría llevarnos para que el seguimiento de estos temas tratados y esta primera resolución no pare? Que digamos, del regalito y acá el mesén. Por supuesto. Bueno, nosotros hemos insistido en varias ocasiones a la Asamblea Nacional, a través de distintos espacios, que el tratamiento de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa es prioritario.
Dentro de esto se contemplan mecanismos internos para luchar contra la corrupción que puede existir dentro del legislativo, mecanismos referentes a la ética que deben guardar los legisladores al ser los representantes de todos los ecuatorianos, porque no creo que ese tipo de actuaciones representan lo que son los ecuatorianos, y eso se vuelve urgente. Asimismo, es necesario pues establecer una lucha institucionalizada en contra de la corrupción a través de leyes de protección de los denunciantes. Yo no digo, y quiero que quede muy claro, que el proyecto del presidente Lenín Moreno sea o no sea el mejor para combatir a la corrupción, pero sí llama mucho la atención que la Asamblea Nacional no esté dando el tratamiento debido a este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Creo que sí es necesario empezar a discutir sobre este tipo de mecanismos. Finalmente, nosotros hace un par de días, y vamos a lanzarlo oficialmente en las próximas semanas, iniciamos la campaña asambleísta transparente. Lo que hemos pedido a los legisladores es que hagan pública la información que la Asamblea Nacional como institución no lo hace. Si es que los ciudadanos accedemos a la página web de la Asamblea Nacional, no podemos conocer si es que los asambleístas están presentando observaciones a proyectos de ley, no podemos conocer cuáles son las respuestas a las solicitudes de información que dentro de su labor fiscalizadora presentan, pero sobre todo hemos hecho un llamado a los legisladores para que dentro de un acto de honestidad política hagan públicas sus declaraciones de bienes. Creemos que es importante para precisamente fomentar el control social que los 137 legisladores den a conocer a la ciudadanía precisamente cuál es su patrimonio. Si uno ingresa a la página web de Contraloría puede encontrar cuáles son los activos y los pasivos y de esta manera el total de patrimonio de todos los funcionarios públicos. Sin embargo, hay información de todos los funcionarios, incluyendo los legisladores. Sin embargo, hay información que tiene que ser conocida a mayor detalle para ver si es que esa declaración realmente contenía información que sea real y que pueda verificarse. Por ejemplo, existen casos de funcionarios públicos que dicen yo solo soy dueño de una casita evaluada en $20,000. Qué bueno. Y después uno ve el contenido de la declaración juramentada y se da cuenta que esa casita está ubicada en Cumbayá. Claro. Entonces, de esa manera uno puede decir, a ver un momento, ¿qué pasó con esa declaración juramentada? Estos son casitas de $20,000 en Cumbaya. Depende del sector de Cumbaya. Habría que precisar el sector. Exactamente. En este caso creo que es necesario que se acceda a una mayor cantidad de información, pero ojo, protegiendo datos personales. No vamos a colocar cuál es la dirección del domicilio y el número telefónico del legislador. Sin embargo, conocer la parroquia, el sector en donde está ubicado, le permite al ciudadano fiscalizar este tipo de actos. Gracias. Natalia, para concluir, el expresidente Correa tenía una casa de $3,000, ¿no? Y le acaba de ceder en Montserrat, y le acaba de ceder ya a su hijo, con lo cual él podría decirnos, miren, yo salí más pobre que antes, aunque bueno, tiene la inversión en Bélgica, es ese ático desde donde nos habla. Más precario viviendo en un ático. Está más precario, sí. ¿Cómo enfrentamos? Y claro, se me quedó rondando los $3,5 millones para ser candidato a alcalde de Quito, y uno dice, se fue pues la posibilidad de una inmensa mayoría que no soñarán en tener $3,5 millones, peor para gastarse. O sea, sería una barbaridad. Pero claro, pusieron tan cara la actividad política que ya ir a un barrio para... No, ¿y qué van a dar? Pues, por lo menos, aunque sea el sanduchito. Y entonces, ¿cómo recuperamos una democracia participativa, Natalia? Yo creo que, digamos, de alguna manera tratar de rescatar un poco la democracia representativa es justamente poniendo mayor énfasis en las otras democracias, en la democracia participativa, la democracia directa, las democracias comunitarias, es decir, que la sociedad esté mucho más activa porque no está, ¿no es cierto? Y no simplemente espere ir el día de la votación, votar y retornar a su espacio privado, ¿no es cierto? Y dejar que los elegidos decidan, ¿no?, lo que ellos quieran sin un control real de la sociedad durante su periodo. Eso uno. Luego, en cuanto al financiamiento, yo creo que también hay que poner a funcionar un control permanente de la sociedad, porque muchos financistas
financian, o sea, digamos así, pues, financian para sacar, ¿no? Es decir, provecho de aquel financiamiento, mucho más de lo que pusieron. Entonces, permisos de construcción, qué sé yo, ¿no? Cualquier permiso que necesiten para favorecer a sus propios negocios. Eso y algunos deberíamos parece poner. que financian a varios. Algunos, claro, no, es que eso es así, porque son financistas, entonces van como en la bolsa apostando a varias corporaciones a ver cuál es la que puede ganar más. Entonces, esa mercantilización tan fuerte que es bien jodida, pero creo que solo con una acción de otro tipo de democracias de la sociedad, por ejemplo, observatorios de veeduría, asambleas permanentes, estar pendiente pero de que la ciudadanía se integre también. Eso es, porque uno puede, además uno se da cuenta, ¿no? A veces dice, ¿por qué tal empresa está ampliándose tanto en este periodo? ¿Qué es lo que vimos con el tema, por ejemplo, de los 10 años? Eso es clarísimo. Eso. 9 grupos económicos se consolidaron. Y 9 grupos económicos y los funcionarios que hicieron posible eso. Entonces tenemos, claro, un saqueo. Sí. Pero eso yo creo que solo con una sociedad absolutamente empoderada de su destino se podrá parar. Sí. Yo quiero agradecer a Marcelo Espinel, a Ana Galarza y a Natalia Sierra, con quienes hemos analizado la sesión de ayer.